Hola amigos, bueno, hoy es 25 de junio de 2020. Preparando un juicio, el que voy a decir de entrada que se pretende por parte de la judicatura de aquí de Cali llevar a través de lo que ahora se maneja con virtualidad. Una situación que de entrada me opongo rotundamente a que casos de cierta gravedad se adelanten bajo estas condiciones. Y es que estamos pasando muy por alto, y creo yo que no se trata de coadyuvar a la judicatura ni a los fiscales ahora por este asunto de la pandemia en estadísticas y dar resultados en cuanto a sus funciones. En este sentido, he escuchado a mis ex compañeros de la Defensoría Pública que están haciendo audiencias, pues si las hacen de acusación, hasta incluso preparatoria, pues no sería un tanto complicado, aunque la preparatoria en sí, como tal, es de las más importantes en la ley 906, y hacerla de manera virtual tiene ciertos inconvenientes legales. Entonces vamos a mirar aquí muy brevemente, porque no podemos dejar que esto suceda, colegas, compañeros, funcionarios. No podemos ahora convertir la excepción en norma general. Si bien es cierto, hay en otras latitudes se permite esa virtualidad, pero para situaciones de menor envergadura. Entonces, ¿cuáles son los principios que gobiernan para recordar nuestra legislación procesal penal actual? Me respaldo también en un artículo que en días pasados circuló en una revista de ámbito jurídico de la doctora Wanda Fernández León, que es docente de la Universidad Nacional. Esta está fechada el 17 de junio del 2020. Porque realmente ese juez de conocimiento no tiene esas facultades discrecionales implícitas para el manejo de la virtualidad. Ahora, como se volvió todo trabajo desde el home, desde la house, desde la casa, es una situación que pues en realidad estamos dándonos cuenta de los tropiezos que se tienen porque se cae el internet, porque no se tiene una respuesta apropiada, y menos obviamente para temas tan complicados como es el de un juicio oral, bajo los principios que gobiernan, esos principios rectores de la ley 906, como son el principio de mediación, de concentración, de publicidad. Entonces, muy cierto pues lo que manifiesta brevemente, lo leo en estas condiciones. Dice: instalar una audiencia sin la presencia real y tangible de jueces, procesados, litigantes, testigos, peritos, investigadores, etcétera, a más de configurar una osada transgresión constitucional, implica desestimar la trascendencia intrínseca del juicio, desdeña sus formas propias, se soslaya el debido proceso y profana las garantías inalienables del inculpado, del plexo de derechos conculcados con una inesperada tramitación virtual del juicio, descuella el de inmediación, conforme al cual el juez sentenciador debe practicar personal y directamente las pruebas, evaluar todas las que le hayan sido producidas e incorporadas en forma pública, oral, concentrada y sujeta a contradicción y confrontación en su presencia. Debe fundar el fallo en lo alegado y probado por las partes. Es cierto, cuando la norma adjetiva nos indica en el artículo
para hablar del principio de publicidad en el artículo 18, que la actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos ponen en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes, o afecte la seguridad nacional, o se exponga a un daño psicológico a menores de edad que deben intervenir, o se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo, o se comprometa seriamente el éxito de una investigación. Pero a más de eso, el artículo 146 de la misma norma en comentario, en el numeral sexto, indica pues que para el uso de los medios audiovisuales, dice, cuando este código exija la presencia del imputado ante el juez para efectos de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio oral, subrayo. A discreción del juez, dicha audiencia podrá realizarse a través de comunicación de audio o video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del imputado ante el juez. Hoy en día es un problema latente frente al COVID-19, por lo menos aquí en la cárcel de Villahermosa. Ya ustedes vieron ahí la tutela que se ganaron hoy, en el día de hoy. Se está ordenando el traslado de una población de más de 600 afectados por el COVID de la cárcel de Villahermosa. No los están sacando a audiencia virtual porque obviamente hasta el personal del INPE está contagiado. Entonces allí hay ya un problema enorme frente a esta situación virtual. Lo mismo dice entonces el artículo 149 de la 906, sobre la publicidad de los procedimientos. Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrán excluirse a la fiscalía, al acusado, la defensa, al ministerio público, la víctima y su representación legal. Es que la audiencia pública tiene una finalidad específica y bajo ese principio del face to face, del cara a cara, el juez debe evaluar todo lo que entre al juicio bajo esa observación. Por eso el artículo 404 de este código, frente a la evaluación del testimonio, pues miren ustedes que está diciendo muy claramente que para apreciarlo, el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos y científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración y el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Si el principio rector, uno de los principios es la confrontación, como lo indica también la norma procesal, cuando nos habla, y no solamente es la ley adjetiva, también están en la Constitución política, artículo 29, frente al debido proceso, y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como son la ley 74 del 68 y la ley 16 de 1972, Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana. Y la confrontación, pues está diciendo aquí en el artículo, pues, que acabo de mencionar sobre, dice la contradicción. Para garantizar, dice aquí, las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas e incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación de integración y de mediación. Pues habla claramente que en el juicio únicamente se admitirán como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral,
concentrada y sujeta a confrontación y contradicción, subrayo ahí, son dos verbos diferentes, confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Si el señor juez está sentado en su casa con el computador y está por allá el fiscal en su casa y está la defensa por acá estamos y el testigo está en otra parte, ¿cómo hace para que se garanticen al acusado estos principios de este sistema penal acusatorio haciendo un juicio oral en esas condiciones? Yo me opongo rotundamente, y así lo estoy diciendo en este caso, que es un juicio por un delito de concierto para delinquir con fines de microtráfico y hay unos homicidios aquí también, y son personas en las que están en estos momentos detenidas. Entonces, en esas circunstancias uno dice, bueno, pero ¿cómo me garantizan a mí? Algunos de los testigos son también presos en otra jurisdicción y llevarlos virtualmente. ¿Cómo realizamos nosotros el ejercicio de contradicción cuando hay unos elementos de prueba incluso realizados por la defensa y que necesitamos entonces ponerlos a disposición, darles el traslado en la propia audiencia a efectos entonces de ejercer la impugnación de credibilidad como está regulado pues en la ley 906? Aquí no se están dando las garantías, queridos amigos, compañeros, colegas. Puede ser, como les dije al inicio, pues que haya audiencia de acusación. Bueno, esa no implica tanto formalidad, e incluso alguna de las preparatorias, pero es que ni esa creo yo que debería hacerse. El ejercicio en estos momentos pues debe agotarse es a través de la presencia física en los estrados judiciales, permitiéndosela a uno como defensor, ya sea público o de confianza, pues intervenir proactivamente a efectos de garantizarle entonces un contradictorio y un ejercicio, un debate público adecuado con los resultados que se esperan pues para las actuaciones. Entonces, he escuchado y he visto de pronto algunos artículos en otros diciendo, bueno, pues aplacen esas audiencias. Sí, pues ¿qué pasa entonces por el tema de los términos? Pues es que ahí sí hay una situación de caso fortuito y de fuerza mayor. ¿Cómo se le va a trasladar eso al detenido en cuestión de los términos? En estos momentos el Consejo Superior de la Judicatura pues tiene interrumpidos esos términos y allí hay una situación que no podemos cargársela al detenido. Miren ustedes cómo está la población en hacinamiento y están ahora vulnerables ante esta situación del COVID-19. Y súmele entonces a esto el retraso que va a producirse dentro de poco. Si está ahora el gobierno ordenó por 15 días más hasta el 15 de julio el aislamiento, y entonces de qué manera podríamos decir que esto va a operar otra vez bajo cierta normalidad. Entonces habrá que en esas condiciones aplazar esas audiencias para que sean cuando se abra el Palacio de Justicia y se puedan hacer el cara a cara y el desarrollo público, porque es que también hay un principio de publicidad que es de mucha importancia y lo estamos desdeñando, lo estamos dejando de un lado. Es que aparte del principio de inmediación, aparte del principio de concentración, aparte del principio de confrontación, existe el de publicidad, porque la finalidad es precisamente dar a conocer ante la opinión pública para que conozcan el desarrollo y el desenvolvimiento de un caso. ¿De qué manera entonces vamos a puertas cerradas a hacer justicia? ¿De qué manera se le va a dar a conocer a la opinión pública si en este ejercicio del derecho penal también es importante la presencia del público en general en los estrados judiciales? Ahora les voy a comentar a renglón seguido, pues en otro espacio, aparte de estos 15 minuticos que me he tomado para insistirles a ustedes que no podemos permitir que se sigan haciendo esas audiencias de juicios orales en casos delicados virtualmente. Pero voy a examinar un caso que está, pues les recomiendo esto desde ya, porque pues es el caso
conocido como El Diablo de al lado. Lo encuentran en Netflix, una serie documental, y es el juicio de John Ivan Demjanjuk. El caso de Iván el Terrible, un posible colaborador nazi en Treblinka, una ciudad polaca donde bajo esta situación del juicio solución final, para el exterminio de los judíos. Ese proceso es supremamente importante, y miren ustedes el desarrollo y el debate público. Este señor ucraniano que fue detenido, extraditado y llevado a Israel, juzgado públicamente frente a un tribunal de distrito y después en apelación ante la Corte Suprema, y cómo se dio el desenvolvimiento de ese juicio oral, porque a veces olvidamos todo esto, esta situación del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho el derecho a la defensa. Entonces lo vamos a ver a renglón seguido en otro audio mejor, para que quede ya, y miramos otros conceptos ahí muy importantes que quiero transmitirles a ustedes. Entonces me agrada pues de todas maneras que miren ustedes lo que pasó ahí, para cerrar ya, el caso de los 7 o 8 soldados violando a esta niña indígena en Vera. Pues sí, es pues un rechazo de público y toda esta cuestión, pero es que como un presidente sale a decir el día de ayer, pues que si era del caso, entonces iban a aplicar ya en esto de la cadena perpetua, una cuestión de un acto legislativo que apenas fue aprobado por el Congreso, pero que tiene que entrar a revisión de la Corte Constitucional, y no salir, hombre, pienso yo que es un error gravísimo, y menos de un presidente de la República, pues en temas, pues sí, se le va a respetar el debido proceso a los acusados, y entonces interviene la Fiscalía y el que tengan que intervenir, la investigación, y vendrá todo para efectos pues de demostrar la responsabilidad. Pero me parece a mí que no se puede llegar a cuestión mediática, porque eso es lo que pasa frente al caso de Iván el Terrible, porque a raíz de eso el defensor sacó un libro que se conoce pues como El ascenso y caída de un juicio hecho espectáculo. Ese es como el caso del juicio de Nuremberg, un espectáculo, un show también que se dio frente a estas personas juzgadas por crímenes de guerra por los vencedores, un tribunal de vencedores, de justicia para los vencidos. Entonces es interesante también esto en el derecho penal revisable, el derecho penal internacional, que entremos a mirar esos aspectos interesantes. Y pues para cerrar, pues les decía lo de también del cineasta, el director de cine, Ciro Guerra, pues que sí, tienes unas denuncias por acosos sexuales y una tal vez por abuso sexual, pero sale públicamente y dice, bueno, pues yo, pues demen la presunción de inocencia, habrá la investigación del caso, voy a dar las explicaciones que tenga que dar. De eso se trata uno cuando el acusado o la persona imputada sale en esos medios y se juzga por la misma sociedad, porque lo consideran pues previamente ya se le está sentenciando, cuando en verdad pues hay que desvirtuar esa presunción de inocencia, y si hay duda razonable pues hay que absolverlo, como es el caso de Iván el Terrible o de Demjanjuk, para que ustedes, si quieren, vean son 4 o 5 capítulos allí, está en Netflix, y les es importante pues para este ejercicio del procesal penal. Ok, mis amigos, entonces a renglón seguido pues voy a tratar de hacer ese video. Ok.